Vamos a dar inicio al servicio. Les vamos a preguntar por favor para dar inicio al servicio de esta noche. Damos gracias a Dios porque nos permitió a cada uno de nosotros estar aquí. Y verdad, los hermanos que vienen llegando y los que van a llegar todavía, ¿verdad? Estamos orando para que el Señor los traiga con bien. Vamos a iniciar en una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Potecios. Hermano, díganos en oración, por favor. Dios, primeramente damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad, Señor, que nos diste de llegar también aquí a pasar de Señor, pero también, Padre, te suplicamos, Señor, por los hermanos que vienen en camino, Señor, que deje el camino, Señor, para que lleguen ellos a tiempo también a reunirse aquí con su pueblo, Señor, que ya está pues listo, Señor, solo te pedimos, Señor, que de antemano tú prepares nuestros corazones, Señor, para que tu palabra se traiga en nuestro pastor, Señor, sea de bendición para cada uno de nosotros. También rogamos, Padre, que su hermana de mí, Señor, que va a entonar esa alabanza, Señor, que sea de olor grato ante tu presencia, pero te suplicamos, Señor, que todo lo que se haga aquí, Señor, sea para honra y gloria de tu nombre. Bendice también a aquellos que tal vez no puedan estar en esta noche, Señor. Tú sabes, pues, el problema, la situación, Señor, que tengan, pero también te pido que tu Santo Espíritu les fortalezca, Señor, para que el próximo servicio estar aquí para gozarse juntamente con tu pueblo. Gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo amado Jesús oramos, mi Dios. Amén. Vamos a entonar este precioso himno para la gloria de Dios, el Cristo vivo sirvo. ¿Cuántos historias Cristo vivo, verdad? Vamos a entonar este himno.
Yo le guardas, perdóname mi gargantita dorada. Vamos a pedir al pastor que me pase aquí adelante. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Sean todos bienvenidos. En el Salmo número 67. Estamos en el Salmo número 67. Ya casi llegamos a la mitad. Salmo 67 de los 150 salmos. Ya hemos avanzado bastante. Y siempre hay algo que podemos nosotros aprender de los salmos. ¿Lo encontraron? El tiempo, el Salmo 67. Vamos a leerlo. Son solo 7 versículos. Es un salmo bien cortito. Entonces la meditación va a ser no muy extensa. Vamos a leerlo. Antes de leerlo, cuando usted lea, se va a dar cuenta, y si no se da cuenta, pues vamos a tratar de exponerlo. Pero este salmo tiene la finalidad de, de recordar lo que Dios ha hecho por los, por los que ha perdonado, o lo que Dios hizo por el hombre pecador, en este caso como David, lo que Dios hizo, lo que Dios sigue haciendo y también el motivo por el cual Dios salva a los hombres, que es que aquel que ha sido salvado comparta con los demás lo que ha recibido también. Entonces, este es un salmo de agradecimiento, pero también es un salmo en el cual eh, nos indica que los que han recibido de la misericordia de Dios tienen la necesidad de compartirla con los demás. Vamos a leerlo entonces del verso 1 al verso 7. Yo le puse por título, hasta que todos estemos con Él o en Él. Dice así, Salmo 67 tiene por título exhortación a las naciones para que alaben a Dios. O sea, toda la creación tiene el propósito de que alaben a Dios, empezando por nosotros. Dice al músico principal en Nejinot, Salmo cántico. Verso 1 dice, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Es el primer verso. Verso número 2 al verso número 4 dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah nuevamente. Del verso 5 al verso 7 dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro, bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por ese privilegio que tenemos de tener acceso a tu palabra. Gracias también por la oportunidad, por el tiempo que pudimos sacar, especialmente aquellos que trabajan, Señor, jornadas largas tal vez. Señor, gracias por el tiempo que permitieron sacar y estar en un lugar como este. Creemos, Señor, que nuestra alma necesita ser alimentada con tu palabra. Por eso te agradecemos que nos permitas estar aquí. Te pedimos que nos bendigas con ella, que todo lo que escuchemos sea útil, Señor, y si algo no lo fuera, que lo podamos discernir también y que el propósito principal nosotros podamos llevarlo a cabo, que sea para la gloria tuya. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Salmo número 67, entonces.
Entonces, lo que vamos a leer enseguida, yo creo que este salmo también fue escrito por David. Algunos piensan que no fue escrito por David. En realidad, muchos no tienen idea por quién fue escrito el Salmo 67, pero este, algunos otros sí piensan que este salmo fue escrito por David, por la forma en la que fue escrito. Y el enfoque entonces vamos a ver cómo David, si es que fue David, yo creo que fue David, cómo es que David habla del trato que Dios ha tenido con él y con todos los creyentes y qué es lo que después nosotros debemos hacer. Vamos a leer entonces en el verso 1 en primer lugar. En el verso 1 vamos a leer algo que nosotros luego olvidamos y necesitamos recordar. Nosotros somos bien dados a olvidar los favores de Dios. Por muchas razones lo hacemos. Entonces necesitamos recordarlo constantemente, que sea un motivo por el cual nosotros queramos seguir adelante. Escuchen lo que dice el verso 1, ¿ok? Y vamos a tratar de analizarlo. Dice así, verso 1, va a hablar de la misericordia de Dios para aquellos que han venido a Él. Dice así, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Eh, Aquí se mencionan tres cosas de lo que Dios hace a aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento, ¿no? En primer lugar, habla sobre la misericordia de Dios para el hombre, y no solamente misericordia, sino que después de que Dios perdona al pecador, después Dios le da sus bendiciones. Es como esto, ¿no? Esto es lo que Dios hizo con nosotros y esto es lo que hizo con David y nunca lo olvide. Es como imagínense a alguien que fue, culpable de algún cargo, llega a una corte, hace una corte, no sé, local, y el juez le declara, inocente, ¿no? O le perdona lo que haya hecho, ¿no? Y después el que hizo la falta se acerca al juez y le dice, juez, bueno, ya me perdonó este cargo, pero ahora me gustaría, quisiera pedirle un favor. Y el juez le dice, ok, dime qué necesitas, ¿no? ¿Usted qué opina de eso? Imagínese, usted cometió una violación de tránsito, ¿no? Se pasó un alto, ¿no? Un alto ahí en una zona escolar, que es de los más graves, ¿no? Y llega a la corte y se acerca al juez y usted le dice, juez, pues yo necesito que usted me perdone, que me pase por alto esta falta que cometí, ¿no? Y el juez le dice, ok, no sé, el juez estaba de muy buen humor, ¿no? Y le dijo, ok, te perdono, que esta falta. Y después usted se acerca y le dice, pues usted lo haría, ¿verdad? Y después usted que recibió el perdón le dice al juez, juez, ya me perdonó, ahora necesito que me haga un favor también. ¿Qué pensaría de otra persona así? Como que no, ¿verdad? Ahora, no sé si los jueces aquí en la tierra lo hagan, ¿no? Pero eso es precisamente lo que David está diciendo que Dios hizo con nosotros. Usted y yo éramos pecadores, ¿alguien lo puede negar? No merecíamos la salvación, ¿cierto? Nosotros la obtuvimos porque Cristo la ganó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y luego Él dijo que todo aquel que viniera en arrepentimiento delante de Él, Él nos perdonaría y nos daría vida eterna, ¿cierto? Entonces, Él nos concedió en primer lugar un perdón. Es por pura misericordia, ¿ok? Es por su gracia. Es algo que no ganamos, que no merecíamos. Pero el asunto no se quedó allí, ¿cierto? Porque Dios no solamente nos perdonó, sino que después, juntamente con el perdón que nos dio, Él nos dijo que a ese perdón añadió sus bendiciones. O sea, todavía, ¿no? Tenemos sus bendiciones. ¿No es esto grande? O sea que en realidad con el perdón de Dios hubiera sido más que suficiente. ¿Sí me entiende? Y en este salmo, David se atreve a hacer eso, ¿ok? Le dice, Señor, dice en el verso 1, Dios
tenga misericordia de nosotros. Primer cosa, ¿no? Pero después añade, y nos bendiga, ¿no? Se oiría así como que muy abusadorcito, ¿no? Pero eso es lo que hizo Dios con nosotros. Es más, nosotros lo hacemos constantemente, ¿sí o no? Sí, y lo hacemos y a veces no lo meditamos, pero eso es lo que estamos haciendo constantemente. Ya Dios nos perdonó. Tenemos vida eterna, tenemos la salvación que nunca nos va a ser quitada si es genuina, ¿ok? Pero constantemente nos acercamos a Dios todavía y le decimos así, ¿no? Señor, bendíceme, ¿no? ¿Sí lo hacemos o no? Sí, aunque no, aunque usamos ya algo, no sé, usamos otras palabras, no, Señor, necesito que me ayudes con este trabajo. Es una bendición, Señor, por favor, restáurame la salud. Es una bendición, Señor, ayuda a mi familia, es una bendición. Constantemente hacemos nosotros exactamente lo que David está haciendo aquí. Entonces, es algo que hay que recordar. ¿Vale la pena o ha valido la pena la posición en la que usted se encuentra hoy? ¿Servir a este Dios? Sí, porque primeramente Él es un Dios misericordioso, ¿ok? Nos perdonó, pero en segundo lugar, es un Dios al que después de que nos perdonó, podemos acercarnos a Él y decirle, bendícenos, ¿no? O sea, qué grande es Dios. Entonces David dijo ahí, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, dice, misericordia y una bendición ahí añadida, ¿no? Entonces, si usted lo analiza, la verdad es algo grande lo que David aquí nos está recordando sobre lo que hizo Dios con nosotros. De hecho, de eso habla el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas nuevas, ¿no? Buenas noticias. Y si alguien quiere saber cuáles son las buenas noticias, pues precisamente esas, que fuimos perdonados en la muerte de Jesucristo, pero también recibimos todas las promesas de Dios. Por eso son buenas noticias, ¿no? El evangelio de la salvación. Ese es el glorioso evangelio de Jesucristo. Repito, que Dios perdona al pecador arrepentido que ha puesto la fe en Cristo y después Dios también otorga todas sus bendiciones al pecador. Miren, leamos algunos textos. En la Biblia se encuentra esto, ¿ok? Por ejemplo, vaya conmigo no pierda Salmo 67, pero vaya conmigo a Romanos capítulo 5, por ejemplo. Romanos capítulo 5 y en el capítulo 5 este, la Biblia habla sobre los resultados de la salvación. Romanos capítulo 5, por favor. En el verso 8, ¿lo tiene? Dice así, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la primera parte, ¿ok? La misericordia de Dios para perdonar nuestros pecados, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Pero no se queda ahí, sino que añade luego en el verso 9, dice, pues mucho más, dice, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, dice, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y si brincamos a Romanos capítulo 8, en el verso 32, y Romanos capítulo 8 habla de seguridad de salvación y todo lo que tenemos en Cristo. Romanos capítulo 8 en el verso 32, ¿lo tiene? Dice así, vamos a leer desde el verso 21, dice así, 31, perdón, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas, no?
O sea, no solamente tenemos salvación por medio de Jesucristo, sino que tenemos todas las bendiciones que Dios quiso darnos en Cristo, ¿no? Entonces es misericordia y favor de Dios. Nunca olvidemos eso, lo que tenemos y nunca que nos ayude a no, o que nos anime a seguir adelante, ¿ok? Que no pensemos en retroceder. Pero sigue diciendo ahí, regrese conmigo al Salmo 67. Entonces acabamos de leer que Dios tiene misericordia en primer lugar y que después Dios añade a esa misericordia sus favores. Ese es el Dios al que servimos, ¿no? Ahora le pregunto, se lee fácil, ¿cierto? ¿Usted lo haría? Imagínense, ¿no? Llego yo y le pido que me preste $5,000, ¿no? Y usted me dice, no se los voy a prestar, se los voy a regalar. Y después yo le digo, no, bueno, ya que me regaló $5,000, ¿me podría prestar otros 2,000? Pero eso es lo que hacemos nosotros con Dios, ¿cierto o no? Eso es lo que hacemos. No solamente nos ha dado su salvación, su misericordia, sino que todos los días nos acercamos a Él y decimos, Señor, añádeme a la bendición que ya tengo. ¿Y qué hace Dios? ¿No la niega? No, Dios no la niega, ¿ok? ¿A alguien se la ha negado? Seguro que no. A que Dios no nos da las cosas porque no sabe que nos van a hacer daño es otra cosa, ¿ok? Entonces, hermanos, nunca nos quejemos, ¿ok? Que nunca se queje de decir, no, es que Dios, como que ahora Dios sí me falló, como que Dios ahora no está, ¿no? Dios siempre ha estado ahí, solamente que a veces nosotros no entendemos ciertas cosas, ¿no? Pero en el verso 2, perdón, todavía en el verso 1, y de algo más David todavía. Dice ahí en el verso 1 todavía dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Y qué significa eso de haga resplandecer su rostro sobre nosotros? Bueno, significa algo muy sencillo aquí. Significa, Señor, que tu rostro siempre esté a favor de nosotros. Alguien lo dijo de manera, que un rostro resplandeciente es lo opuesto a una cara enojada. ¿No? O sea, ¿cómo sabe usted que alguien está a su favor? Bueno, yo sé si Fidel está a mi favor, si cuando veo su rostro y tiene un rostro de aprobación, ¿no? Ah, yo digo, está conmigo, ¿no? Pero si yo digo algo, ¿ok? Y veo a mi hermano que está así enojado y serio, digo, no, no está a mi favor. Su rostro lo delata. ¿No sé si me entiende? ¿Sí ¿Alguno lo ha experimentado? O sea, que ha dicho algo y usted ve a los rostros y su rostro no se ve nada amable, nada a mi favor. Por eso David lo que está pidiendo ahora, Señor, es que tu rostro siempre esté a nuestro favor. Y lo dijo de esta manera, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Así es que un rostro resplandeciente es lo opuesto a una cara enojada o un ceño fruncido. Un rostro vuelto hacia alguien es lo opuesto a un rostro con indiferencia o enojado, ¿ok? Esto que David escribió aquí, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, era una oración que está en Números capítulo verso 6, pero Números capítulo 6, que el sacerdote hacía a favor del pueblo, el sacerdote hacía una oración, en este caso cuando le tocó a Aarón, y la oración era esta, que siempre había que pedirle a Dios que su rostro estuviera resplandeciente o a favor de su pueblo, ¿ok? Y es una oración que otras veces no hacemos, ¿cierto? Deberíamos hacerla, Señor, que tu rostro resplandezca siempre a favor de los tuyos. Mire, vamos a leerlo en Números capítulo 6, por favor. No pierda el Salmo 67. Y tal vez deberíamos incluir esto, ¿no? En cada oración, Señor, que tu rostro siempre resplandezca a nuestro favor. Así lo hacía el sacerdote. Números capítulo 6, por favor, en el verso 22. ¿Lo encontró? Dice así, dice ahí la bendición sacerdotal. ¿No? Dice así, verso 22. Jehová habló a Moisés diciendo,
habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendiciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, y Dios dijo que tenía que ser así, nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. O sea, Jehová le dijo a Moisés, cuando el sacerdote quiera bendecir al pueblo, que los bendiga así, diciendo estas palabras, ¿no? ¿Y qué palabras eran? Bueno, que el rostro de Dios esté a favor del pueblo, ¿no? ¿Sí entendió el texto? Es una buena forma de bendecir a alguien, ¿no? A veces le decimos, hermano, Dios te bendiga, ¿no? Deberíamos incluir esto en nuestra oración. Señor, por favor, que tu rostro esté a favor de mi hermano, ¿no? Que tu rostro resplandezca, no sé, sobre un hermano que está agobiado, Señor, que tu rostro resplandezca sobre mi hermano, que no es feliz, ¿eh? Que tu rostro resplandezca sobre mi hermano que no tiene paz. ¿Sí me entiende? Es una buena oración. Bueno, esta oración la hacía el sacerdote. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Es como lo hacía entonces el sacerdote, ahí registrado en Números capítulo 6. Así es que un rostro resplandeciente representa aquí el favor de Dios. Y Dios quiso que los que confían en Él tuvieran estas cosas. Entonces aquí David solamente en el verso 1 del Salmo 67 habla de tres cosas que Dios hace con los que confían en Él. En este caso, podríamos decir que este salmo nos recuerda de tres cosas que Dios hace con la iglesia de Jesucristo. Si usted es la iglesia de Jesucristo, si usted es salvo, estas tres cosas también Dios tiene para ustedes. Número uno, misericordia, ¿ok? Esa misericordia de Dios que no merecíamos, pero que Dios nos las concedió. ¿Qué más? Su bendición extendida, ¿no? No solamente misericordia, una bendición extra. No solamente eso, sino que Dios, en realidad, hermanos, Dios sí quiere tener su rostro sobre nosotros, ¿ok? Su rostro resplandeciente, ¿sí me entiende? Sí. Dios no es un Dios que quiere tener su rostro airado contra usted ni contra mí. Dios no quiere esto, pero hay ocasiones que el rostro de Dios sí está, no está resplandeciente, ¿ok? No se me entienda. Nosotros somos diferentes, ¿ok? Nosotros llegamos a un lugar como este y realmente, aunque estemos contentos, nuestro rostro dice otra cosa, ¿no? No sé por qué somos así, ¿no? O sea, no sería agradable. A ver, ¿usted quiere que Dios tenga su rostro resplandeciente sobre usted, sí o no? Que Dios cuando le mire, usted sepa que Dios está contento, ¿no? Es como si usted mirara a Dios y en su mente dice, Dios está sonriendo conmigo. ¿No le agradaría que siempre fuera así? ¿Y no cree usted que sería también correcto que lo hiciéramos nosotros para con el prójimo? Es bonito ver a un hermano con un rostro resplandeciente, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Cómo dice ese texto? El rostro, el, ¿sabes? Hermosea el rostro, ¿no? Sí, es un rostro resplandeciente, el corazón alegre hermosea el rostro, ¿no? Y aunque el corazón no esté alegre, hermanos, aún así el rostro debería estar alegre, ¿no? ¿Cómo anima a alguien que está, no sé, desanimado ver un rostro alegre, ¿no? Seamos sinceros, o sea, cuando usted oye al predicador, sea quien sea, ¿no? O ha tenido esta experiencia, que usted viene desanimado, ¿no? Usted viene, o sea, afligido, triste, ¿no? Y luego el pastor está enojado y le regaña y está hasta desanimado, ¿no? O sea, ¿qué siente usted? Y yo sé que tal vez usted no venga, usted viene a escuchar la palabra, pero aún así a poco no causa un efecto lo que usted mira en los demás. Es más, cuando habla con una persona, usted viene bien contento, ¿no? Habla con una persona y usted le habla y ve su rostro y dice, híjole, mejor ni le hubiera yo hablado, ¿no? ¿Sí me entiende? Pero Dios no es así, ¿ok? Dios es un Dios
que quiere tener un rostro favorable a nosotros. Fue Dios mismo el que le dijo a Moisés, cuando el sacerdote ore por el pueblo, dile que ore así, que mi rostro esté resplandeciente sobre ellos. Qué bonito, ¿no? Y como les dije, hay situaciones en las que no sucede así. ¿Cómo qué situaciones? Bueno, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, cuando les damos la espalda a Dios, pues no podemos esperar que el rostro de Dios esté resplandeciente. En la Biblia hay muchos ejemplos de esto. Un ejemplo bien claro es en Ezequiel capítulo 8, por ejemplo. Mire, es más, no lo pensaba yo mirar por cuestión de tiempo, pero ve conmigo. En Ezequiel 8 es uno de los casos donde se dice que la gloria de Dios o el rostro de Dios se apartó de Israel. Y pues, ¿cómo no? Si usted lee conmigo Ezequiel, a ver, si alguien Ezequiel capítulo 8, ¿lo encontró? Dice desde el verso 5 para no leer todo, ¿ok? Este fue un caso donde el profeta Ezequiel miró que la gloria de Dios dejó de resplandecer sobre Israel, ¿ok? Es decir, Dios quería que su gloria, su rostro estuviera a favor de Israel, pero es un caso de que Dios se alejó de ellos. ¿Por qué razón? Vamos a leer lo que pasó. Y esta es una enseñanza para nosotros, porque a veces nuestra actitud es como la de Israel, ¿ok? Dice así en el verso 5, ¿lo tiene? Dice, y me dijo, hijo de hombre, dice, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, dice, aquella imagen del celo, dice, en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? ¿No ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario, dice. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, esto es todo el templo, y miré, dice, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintadas en la pared por todo alrededor, y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete, aún verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas, echando a Tamuz, o sea, llorándole a Tamuz, ¿no? Un ídolo, dice. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová. Y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. En fin, y podía seguir leyendo, ¿no? Estos fueron los motivos por los cuales el rostro de Dios en aquel tiempo se volvió contra Israel, ¿no?
De hecho, el templo de Israel, la puerta principal estaba al oriente, ¿no? La idea es que cuando los judíos entraban al templo daban la espalda al sol, porque el sol era fue tomado como ídolo de adoración también, ¿no? Pero cuando un judío le daba la espalda a Dios, él volteaba al sol y su espalda quedaba contra Dios, ¿no? Dios lo hizo así. De hecho, aún cuando hizo el templo, Dios lo hizo así, la puerta al sol, ¿no? Cada que un judío se volvía a la idolatría, lo demostraba dando la espalda al templo, ¿no? Dios es sabio, él los agarraba por todas partes, ¿no? O sea que a Dios nunca se le pasó nada, o sea, tenía siempre donde agarrarles, ¿no? Bueno, esta es una enseñanza de que hay motivos por los cuales el rostro de Dios no esté a nuestro favor. ¿Y cuál es ese motivo? Bueno, únicamente cuando nosotros mismos somos los que le hemos dado la espalda a Dios. ¿Y cómo se le da la espalda a Dios? Usted dirá, ¿no? Bueno, este, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, escuchen, cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida, eso es darle la espalda a Dios. Y cuando digo cualquier cosa, a veces las cosas que para nosotros miramos como algo livianas, sencillas, ¿ok? Miren, nosotros, este, sabiendo esto, no sé, podríamos hacer una lista grande de cómo le damos la espalda a Dios, ¿no? A veces en cosas tan sencillas como la pereza, ¿no? Hoy tengo pereza, ¿no? Hoy no voy no sé si es día de oración o día de reunión, o no sé, o si es día de tu devocional, no sé, ¿no? Hoy no lo voy a hacer, hoy tengo pereza, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de darle la espalda a Dios, ¿no? En algo que usted ya tenía contemplado. Y cuando se toman decisiones, usted va a tomar una decisión, pero sabe que esa decisión va a afectar su vida espiritual. Y usted dice, no, me importa más esta decisión que lo que le afecte a Dios. Bueno, esa es una forma de darle la espalda a Dios. ¿Sí me entiende? O sea, hay muchas maneras. Y después nosotros, cuando ya sufrimos las consecuencias, queremos que el rostro de Dios esté a nuestro favor. Y luego no vemos que el rostro de Dios esté a nuestro favor y nos cuestionamos, ¿por qué Dios me ha desamparado? No, bueno, hay que preguntarse, ¿quién dejó a quién primero? ¿Sí? O sea, Dios nunca pone su rostro contra los suyos porque Él quiso dejarte, ¿no? Dios fue muy claro ahí, dice, ellos me dejaron, dice, ellos quisieron quitar mi presencia del templo, ¿no? Ellos no quisieron que yo estuviera ahí. Entonces, es otra razones, y lo comento porque es una bendición que el rostro de Dios esté a nuestro favor, ¿ok? Y Dios sí quiere hacerlo. O sea, Dios quiere, sí, ¿vieron la oración sacerdotal? Dios hizo que la oración fuera para que el rostro de Él estuviera a nuestro favor. O sea, Dios quiere estar siempre con su rostro a nuestro favor, ¿no? Como sonriéndonos, pues, como aprobándonos, como diciendo, aquí estoy con ustedes. Entonces, por eso ahí en el Salmo 67, cuando terminamos el verso 1, inmediatamente dice Selah, ¿no? Y ustedes saben que ahí en la nota musical, los salmos son notas, el Selah es un paréntesis, no es un espacio entre una estrofa y otra, es como una especie de mediten, ¿no? Piensen lo que acaban de leer antes que empecemos la siguiente estrofa. Entonces, meditemos, hermanos, lo misericordioso que es Dios con nosotros, cómo nos añade bendiciones sobre misericordias y cómo Él sí quiere que su rostro esté a nuestro favor. Meditémoslo, ¿ok? Ese es el Dios que tenemos nosotros. Pero en el Salmo 67 pasamos a la segunda parte. En el verso 2, David nos deja saber que lo que él está pidiendo no es algo egoísta. O sea, él pidió, Dios, tenga misericordia, Dios, bendícenos, Dios, tu rostro resplandezca sobre nosotros. Pero no es una oración egoísta, ¿ok? David después dice un motivo por el cual él quiere que Dios le dé estas cosas. Lo dice en el verso 2 en adelante hasta el verso 4. Dice así, los motivos por los que David pide esta oración. Dice así, ¿lo tiene el verso 2? Hay un para, ¿cierto? Para, dice, ¿ok? Para que sea conocido en la tierra
tu camino. O sea, David no dice para que yo esté más rico, no, no, para que yo esté mejor. No, David dice que él quiere tener esto, y sí lo tenía, pero para que alguien más sea bendecido con esto. Dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. O sea, rápidamente, si hacemos un resumen rápido, David dice que él quiere estas bendiciones de Dios, pero también quiere que a través de lo que él ha recibido, o sea, David, los demás puedan conocer a ese Dios, que conozcan sus caminos, que conozcan su salvación y que Dios sea alabado por todos aquellos que todavía no le están alabando, para que esos que no le conocen sean alegres, para que tengan el gozo de Dios y para que algún día Dios sea juez justo sobre ellos y sea pastor sobre ellos. O sea, David dice, las bendiciones que yo tengo, Dios, dame, mami, las bendiciones que tú tienes, dámelas a mí, a mí, para que a través de mí muchos otros te conozcan. Y de hecho, ese fue el plan de Dios, para que todos le conozcan. ¿Se ha dado cuenta? Lo veíamos la semana pasada. Dios formó primero una nación. ¿Se acuerdan qué nación es? Israel, lo estamos leyendo aquí, ¿ok? Primeramente, para que ellos conocieran la salvación, el camino de Dios en primer lugar, ¿ok? Que ellos conocieran el camino de Dios y la salvación de Dios. Pero solamente para ellos, no, sino que a través de esta nación, las demás naciones conocieran el camino de Dios y la salvación de Dios. No solamente era para ellos. ¿Y ha sido así, sí o no? Sí, exactamente el plan de Dios ha sido así, pero esto no ha terminado, ¿ok? Porque estamos en el tiempo de la iglesia. Ahora nosotros como David deberíamos decir así, Señor, dame de tu misericordia, dame más bendiciones, que tu rostro esté sobre mí, pero yo debería decir también, para que los demás, al ver lo que tú me has dado a mí, quieran conocer tus caminos, quieran tener tu salvación, quieran darte la gloria a ti, quieran que tú les pastorees, quieran que tú seas su Dios, para que ellos también tengan gozo, para que también tengan alegría. Ven que la petición de David no es algo egoísta. De hecho, esto nos enseña mucho, ¿ok? Eh, lo que nosotros tenemos ahora de hecho, debemos compartirlo con los demás. Y una forma de compartirlo, pues es hablando, ¿no? Ya sabemos, ¿ok? Hablando sobre la obra de Cristo en la cruz, su evangelio. Pero también nuestro testimonio dice mucho, ¿cierto? Nuestra vida misma dice mucho. La Biblia dice que hay algunos casos en los cuales sin hablar estamos predicando, ¿cierto? Hay una predicación que es hablada y hay que hacerla, pero hay una predicación que es silenciosa, ¿ok? En la cual no dices nada. Miren, si alguien me dice que mi hermano, ¿ok? Ha recibido la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios son de él y el rostro de Dios está con él, ¿ok? Y que por ser salvo mi hermano debe ser gozoso y alegre, ¿no? Y él debe alabar a Dios. Pero si yo no miro esto en la vida de mi hermano, ¿lo creeré? No, yo necesito, yo no veo él me puede decir, no, es que es en mi espíritu, sí, yo no puedo ver su espíritu, ¿ok? Las obras sí son importantes para el que no conoce a Dios, pero si yo veo que mi hermano es realmente, se mira que está alegre con su Dios, se mira que realmente él habla sobre las bendiciones, si se mira que él realmente no tiene pena de reconocer a ese Dios, si yo veo que le da gracias, y yo no soy salvo, por ejemplo, si yo veo estas cosas, a mí me va a traer eso. Y yo voy a decir, bueno, sí, entonces Dios sí da misericordia a los que le buscan. Dios sí bendice a los que le buscan. Yo voy a pensar, ¿ok? Realmente el rostro de Dios sí está con ellos. Realmente Dios sí da gozo y alegría porque lo puedo ver. ¿Sí me entiende? Entonces sí, nuestra vida habla mucho de ese Dios glorioso, ¿no? Entonces,
este, algo que tenemos que compartir. Ahora, no se olviden lo que David dice aquí que podemos compartir. Número uno dice que para que conozcan su camino, ¿ok? Hay un camino a la eternidad, al cielo, ¿ok? Es un único camino, ¿ok? Alguien dice, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, a Roma sí, ¿verdad? Pero al cielo no. Al cielo solamente un camino, ¿no? No todas las religiones llevan a Dios, no, solamente Jesucristo, ¿ok? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad. No es que tengo la verdad, no es que tengo el camino. Cristo dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque Él abrió el camino a través de su muerte en la cruz. ¿Se acuerdan ese texto en San Juan 16 que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar camino, ¿no? ¿Qué significa ese texto, no? Algunos lo han malinterpretado y dicen, oh, Cristo fue al cielo a preparar una morada porque la morada no estaba hecha. No, no habla de eso, ¿ok? Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos incluye todas las moradas eternas, ¿ok? Lo que pasa es que el hombre no pudo llegar por el pecado cometido por Adán y Eva, ¿ok? Pero cuando Cristo dice, voy pues a preparar lugar, ese lugar era el camino, ¿ok? Después fue cuando dijo, yo soy el camino. Cristo cuando Cristo no iba al cielo y Cristo iba a la cruz, ¿ok? En la cruz Él preparó el camino y Él es el camino, ¿ok? Él es el que nos lleva al cielo. Bueno, ese camino tiene que conocer a las personas. Por eso hay que compartirlo, ¿no? El camino. Las personas piensan, ustedes, no sé, ustedes lo saben, hay muchas personas que piensan que para ir al cielo hay muchas formas, muchos caminos, haciendo obras, haciendo promesas, haciendo esto, aquello. Ellos necesitan conocer el único camino. ¿Quién se lo va a enseñar? El plan de Dios es que aquellos que conocen el camino, den a conocer el camino. ¿No? Usted conoce el camino, ir al cielo. Bueno, hay que enseñarlo a los demás. Ahora, si usted no conoce el camino, pues no lo puede enseñar, ¿no? Por eso es necesario conocer primeramente el camino, ¿no? No solamente el camino. Recuerden que hay textos, ¿no? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte, ¿no? Textos como esos. Isaías 55:8, el Señor dijo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, ¿no? Proverbios 14:2 es el texto que acabo de leer. Entonces, el camino hay que enseñarlo. Entonces, damos gracias a Dios que conocemos el camino. Compartámoslo con los demás. ¿Ok? Pero una forma de compartirlo también es andando por ese camino, ¿no? Imagínense, yo, hey, el camino al cielo es este, ¿no? A través de Jesucristo, ¿ah? Y mientras llegamos al cielo hay que andar en ese camino que nos trazó Cristo, ¿ok? Que es el camino angosto, ¿ok? El camino de la justicia. Pero si después nosotros andamos por el camino ancho, te van a decir, bueno, ¿y qué camino es ese? Tú dices que hay un camino, pero el camino en el que andas tú es un camino diferente al que me enseñas, ¿no? ¿Es importante andar en el camino estrecho, angosto? Sí, no solamente predicarlo con palabras, sino andando en él. Bueno, no solamente el camino, también la salvación. Usted conoce la salvación, ¿cómo es la salvación, verdad? Sí, es a través de la muerte de Cristo en la cruz. Muchas personas no saben esto todavía, que la salvación viene a través de poner la fe en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día. Ellos necesitan saber que en la cruz Cristo ganó la salvación, que todo aquel que confía en Cristo recibe la justicia de Cristo. Por eso el Padre nos declara justos, ¿ok? Las gentes tienen que saber esto. Entonces el Salmo 67 dice así, para que sea conocido en la tierra, ¿ok? Tu camino, dice, en todas las naciones, tu salvación. Si ven que aquí David dice que la salvación y el camino no solamente es para ellos, sino para todos. Recuerden, en el Nuevo Testamento, cuando Cristo llamó a los apóstoles, aún ellos se olvidaron. Muchos se olvidaron, y yo a veces no entiendo por qué se olvidaron, porque los judíos en el tiempo de Cristo pensaban que la salvación nada más era para ellos, pero me pregunto yo, ¿no habrán leído la ley muchas veces? Y digo que sí. Y David dice que la salvación no solamente era para los judíos, sino para las naciones, como que un egoísmo, ¿no? Como el egoísmo que nosotros tenemos luego, ¿no? De que
Yo ya conozco el camino, yo ya conozco la salvación, pero no se la voy a enseñar a nadie, ¿ok? Eso es egoísta, ¿ok? No, no debemos hacerlo. David nos enseña que no es así. Y dice en el verso 4, todavía estamos, dice David, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Miren, lo que David está diciendo aquí es que aunque no se ha hecho todavía, pero que en el futuro, al final de los tiempos, todos los hombres van a conocer y van a aceptar que Dios es Dios, que Él es digno de reinar, que Él es quien dijo ser. eh, y muchos van a creer esto y van a lograr la salvación y van a lograr la alegría y el gozo. Hoy las naciones, hermanos, hoy las gentes en realidad no son alegres, ¿ok? Viven buscando, de hecho hay una frase, ¿no? Que se llama buscando la felicidad. De hecho, en la Constitución, o en la Constitución dice que todos tienen derecho a buscar la felicidad. ¿Sabe usted eso? De hecho, se hizo una película, ¿no? De Will Smith, ¿no? Buscando la felicidad. Es un derecho que todos tienen. La pregunta es, ¿dónde vas a conseguir ser feliz? David dice que solamente hay una forma de ser feliz y eso es conociendo el camino de Dios y su salvación. No hay otra forma de ser feliz. Ahora, ¿las gente están haciendo esto? No, las personas piensan que se puede ser feliz haciendo otras cosas, como cuáles, triunfar en la vida. Voy a triunfar en la vida para ser feliz. Lograr riquezas. El que logre tener riquezas va a ser feliz. Tener poder. El que logre tener poder va a ser feliz, ¿no? Una pregunta, ¿realmente los que son ricos son felices? ¿Las riquezas han dado felicidad? ¿El poder ha dado felicidad? No, nunca. No, porque el ser humano tiene una parte espiritual y la parte espiritual no se puede llenar con riquezas materiales, ¿ok? Necesita el perdón de Dios, necesita conocer al Salvador y tener esa relación con Dios. Entonces, por eso David dice, entonces las naciones van a tener alegría, entonces van a gozarse, ¿ok? Y cuando eso pase, todas las naciones van a alabar a Dios. Entonces los hombres van a permitir que Dios les pastoree, ¿ok? Y les juzgue. Es lo que David está diciendo ahí. Ahora, no ha pasado todavía eso, ¿ok? Es un hecho que va a pasar. Llegará el día en que Cristo vendrá a reinar en la tierra 1000 años y entonces Él va a juzgar a las naciones. Y todas las naciones van a tener que reconocer que Él es Dios, ¿ok? Pero es un adelanto ahora, ¿no? Dice, y de hecho hay un Selah ahí, ¿no? Dice Selah. Ahora piense esto, piense lo que acabo de mencionar. Este, Usted y yo deberíamos ser felices, gozosos, ¿ok? Porque tenemos la salvación de Dios y conocemos su camino. Y usted me dice, hermano, pero es que ¿por qué no me siento gozoso? Bueno, la mayoría de las veces es porque nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, ¿ok? Nosotros, aunque conocemos el camino y la salvación, a veces pues queremos de alguna manera buscar todavía la felicidad a la manera del mundo y también queremos buscarla a la manera de Dios y estamos ahí, ¿no? Con un pie, queriendo ser feliz según como busca el mundo y queremos ser feliz según como nos dice la Biblia, ¿no? Y estamos ahí y no logramos ni una cosa ni la otra. Es el problema que tenemos, ¿no? Por eso Pablo cuando habló del evangelio dijo que, hablando del justo, ¿no? Que tiene que ser salvado por fe y también tiene que vivir por fe. La salvación es por poner la confianza en Dios, pero la vida que tenemos aquí en la tierra debe ser una vida todavía confiando en Dios. Cuando alguien hace eso, de acuerdo a la Biblia, se puede experimentar la felicidad. En conclusión, ¿siente usted que no es feliz? Bueno, vuelva al Señor, siga, confíe más en el Señor, escuchando su palabra, obedeciéndole, y llegará el momento en el que usted podrá experimentar la felicidad. Yo no le puedo decir cómo, ¿ok? Yo sé que la Biblia dice que sí se puede ser feliz en Cristo, tener ese gozo, esa alegría, pero sí hay responsabilidades nuestras, no es automático, ¿ok? Hay responsabilidades. ¿Cómo va a ser usted feliz si está en desobediencia o yo? Es por ejemplo, a ver, acuérdense de su papá y su mamá.
A ver, no todos lo tienen, ¿ok? Ahora, ¿acaso cuando un hijo nace no es para que sea feliz con papá y mamá, sí o no? ¿O acaso un hijo nace para que su vida sea desdichada en el hogar? No, nace porque la idea es que sea feliz, ¿no? Ahora, ¿usted se acuerda que no siempre éramos felices en casa? Ahora, ¿cuándo no nos sentíamos felices? Pues cuando andábamos en rebeldías, ¿no? Cuando estábamos en conflicto con papá o con mamá o con los hermanos y no había felicidad en la casa, ¿no? No es que no pudiera haber felicidad en la casa, es que nosotros, este, hacíamos algo que para que el gozo que debía de sentirse no lo hubiera, ¿no? Y siempre tiene que ver con el pecado. Bueno, con Dios es igual, ¿se acuerdan? El Espíritu Santo muere en nosotros, pero la Biblia dice, no contristéis al Espíritu Santo, ¿ok? Sí, esta es una razón por la cual no se puede experimentar el gozo ni la felicidad. Voy a ir concluyendo, del verso 5 hasta el verso número 7, eh, verso número 7. Aquí tenemos entonces, termina David en el Salmo 67 con una anticipación del glorioso reino de Dios, cuando Él venga a la tierra, ¿no? Esto es lo que va a pasar, no hemos llegado a esto, pero David ya nos lo adelanta, desde el verso 5 hasta el verso 7 dice, está hablando lo que sucederá en el futuro, pero que ya comenzó con algunos cuantos, en el pasado o en el tiempo presente, la iglesia de Cristo y los que faltan todavía. Dice así, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y es que esa es la voluntad de Dios, que todos los pueblos, todas las naciones, todos los hombres le alaben. Dice el verso 6, la tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y ténmanlo todos los términos de la tierra. Es un hecho, va a suceder. Jesucristo va a reinar en la tierra, todos le van a alabar. Nosotros ya tenemos esa salvación y podemos hacerlo y lo estamos haciendo de alguna manera, ¿ok? Pues no como debiéramos, pero nosotros ya hemos alcanzado la salvación. Ahora, sabiendo que esto va a pasar, bueno, sabiendo que esto está pasando y lo que va a pasar, pues debería animarnos, ¿no? A seguir adelante. De hecho, por eso hay varios textos en la Biblia que nos invitan a nosotros a seguir compartiendo esto que tenemos, ¿ok? Porque es un hecho de que algún día Dios va a ser alabado por todos. Algún día usted y yo estaremos con todos los que van a ser salvados. Algún día estaremos todos juntos alabando a Dios. No sé cuándo va a ser, pero algún día estaremos, ¿cierto? En primer lugar, 1000 años aquí en la tierra se conoce como el milenio. Cristo va a gobernar 1000 años en la tierra. Pero después todo lo que existe se va a quitar y vamos a hacerlo en el cielo, ¿ok? Repito, pero ya ha empezado. Por eso hay textos como esto. Vamos a terminar con este texto. Ahí en primera carta a Timoteo capítulo 2. Primera carta a Timoteo capítulo 2, por favor. Vamos a concluir ahí. Bueno, y sabiendo esto, la idea es de que usted cobre ánimos. Si ya se sentía desanimado y no tenía alegría, yo espero que al leer esto le recuerde que no debe ser así, que cobre ánimo porque usted y yo tenemos el encargo de dar a conocer a ese Dios que nos salvó con nuestro testimonio y por supuesto con nuestras palabras. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 2 en el verso 1 al 6, dice así. Dijo Pablo a Timoteo, exhorto ante todo, dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Por todos, dice, por los por los reyes, y hablando de que tenemos este conflicto hoy en día en las naciones, ¿no? Y más allá de que asustarnos, ¿no creen que deberíamos mejor hacer las cosas que David dice que debemos hacer? ¿Sí me entiende? Entonces, antes de seguir, yo me puse a pensar en este texto, es decir, nosotros sabemos que toda la humanidad algún día, no toda, pero bueno, todos los que van a ser salvos, o va a haber muchos salvos, el mundo en general va a tener que reconocer a Jesucristo. Lo van a tener que reconocer, aún los no son los que no son salvos. Pero a veces nosotros
aún sabiendo esto, nos asusta la humanidad. ¿Sí me entiendes? No debería ser así. Más bien deberíamos hacer esto. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto habla de los presidentes, los gobernantes, ¿no? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, ¿no? Y un texto más, segunda carta de Pedro, capítulo 3, que habla del final de los tiempos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Es un texto también que nos invita a nosotros a seguir perseverando y no desanimarnos. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, en el verso 9, por favor. Es decir, ahora estamos en la tierra nosotros y debemos hacer algo, ¿no? Pero llegará el día en que, hermanos, todo esto que usted ve se va a acabar, pero para nosotros no se va a acabar, ¿ok? Porque para nosotros hay una eternidad en el cielo. Y así que Pedro dice ahí, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, dice así, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Para con nosotros es los que somos salvos ya, ¿ok? ¿Se han leído este texto antes? Dice así, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen tardanza, sino que es paciente. No dice que es paciente para con los pecadores, ¿ok? No dice que es paciente, dice Pedro, para con nosotros, o sea, para los que son salvos, ya, o sea que la paciencia es con nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que somos nosotros los que tenemos que demostrar a este Dios al mundo que no le conoce. Dice, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Dice el verso 10. Aquí habla del final, ¿ok? Después del milenio, después cuando ya todo se acabe, ¿ok? Dice, verso 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? ¿Se acuerdan? Esta semana comenzamos a ver sobre los cielos, ¿no? Bueno, todo eso que ve algún día, así como se ve de imponente, impresionante, que Dios lo creó, por cierto, algún día Dios mismo lo va. ¿Sabe lo que significa que lo que se deshacen los elementos? Elemento es lo que es la parte más pequeña de la materia, ¿ok? Todos estamos formados de elementos. Dice Pedro que los elementos van a dejar de existir. Así como Dios dijo, hágase, así algún día también va a decir, deshágase, o sea, dejen de existir. Pero ahora eso debe asustarnos, pues no, porque nosotros conocemos su salvación, su camino y debemos estar seguros, ¿no? Sigo leyendo, dice, este, pero el día del Señor vendrá como ladrón a la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dice el verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero verso 13 dice, pero nosotros esperamos
según sus promesas, no solo la salvación, añade todas las más promesas, ¿no? Cielos nuevos, no los primeros, ¿ok? Recuerden que eso es una pasada, aquí ya son cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Por qué? Porque Dios es el que reina y Dios es un Dios justo, ¿no? La alegría de las naciones. Vamos a dar gracias, que el Señor nos anime, hermanos, a seguir perseverando en lo que Dios nos ha encargado. Vamos a hacer una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias este día por el tiempo, Señor. Gracias porque tú nos ayudas. Padre, reconocemos que nosotros, como simples mortales, muchas veces, Señor, nos desesperamos, Señor, nos cansamos, olvidamos y tenemos una actitud equivocada hacia ti. Señor, gracias porque nos recuerdas que tú eres misericordioso con nosotros, porque tú nos bendices más allá de lo que merecemos, porque tú, Señor, quieres un bien para nosotros. Tu rostro, Señor, está a favor nuestro, que nos advierte, está bien, pero también nos das ánimo, Señor, pero también porque nos has encargado una obra, por favor, ayúdanos a hacerla. Señor, guárdanos, por favor, y confiamos en que tú nos llevarás Señor, hasta donde tú ya lo has establecido. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a terminar con un tiempo de oración.